Bueno, cordial saludo, estimados estudiantes. Este video se está desarrollando con el fin de explicar el tema de algoritmos y programación en Python. Mi nombre es Wilson Pérez y a continuación seguiremos explicando cómo y cuáles son los temas que vamos a hacer en este curso. Bueno, en algoritmos y programación, los temas principales son introducción a algoritmos, que es una variable y tipos de datos, diagramas de flujo y pseudocódigo, introducción de software DFD y PCIN, estructuras secuenciales y ejercicios de aplicación. Vamos a hacer varias sesiones donde se vayan a ir explicando esto. Ese es el software que vamos a utilizar, que es PCIN y DFD, para que lo vayan reconociendo. Bueno, vamos a empezar a decir qué son los algoritmos. Prácticamente, un algoritmo es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico. Todos los días nosotros hacemos movimientos de los cuerpos, hacemos acciones, tenemos alguna reacción. Para todo lo estamos pensando para poder levantarnos, para tomar un vaso de agua, para desayunar, para bañarnos. Siempre hacemos esos pasos organizados ya repetitivamente, pero el cuerpo humano fue aprendiendo a través de los errores, a través de muchos años, para desarrollar esos procesos. Esos algoritmos que nosotros hacemos día a día en cualquier evento, los hacemos de forma automática. Pero la palabra algoritmo se deriva de la traducción al latín de la palabra árabe, como la están viendo ahí, donde el nombre de un matemático y astrónomo árabe que escribió un tratado sobre manipulación de números y ecuaciones del siglo XIX fue el que le dio este nombre. Entonces, vamos a ir profundizando sobre los tipos de algoritmos. Existen cualitativos. Pues esos cualitativos son aquellos en los que se describen los pasos utilizando palabras, así como lo estábamos diciendo ahorita anteriormente. Cuando yo escribo el paso a paso, cuando yo voy a ir a hacer un mercado, yo tengo en mi mente qué productos, cómo volver a la casa, cómo abrir la puerta. Todos esos pasos de todos esos movimientos y esas acciones que estamos haciendo se van desarrollando palabra a palabra, acción a acción. Tenemos los cuantitativos, son aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos para definir los pasos del proceso. En eso sí es cuando yo quiero pasar de kilómetros a metros, cuando yo tengo todos unos cálculos de porcentajes en la parte de contabilidad, de proyectos, todo lo tenemos que hacer dirigido hacia esos tipos de cálculos numéricos. Tenemos probabilísticos, son aquellos que no utilizan valores de verdad booleanos, sino continuos. Poco a poco vamos a ir profundizando. Cotidiano son aquellos pasos que realizamos en nuestra vida diaria, también muy parecidos a los cualitativos que hacemos en la palabra, que vamos dando los pasos palabra a palabra. Aquí es lo que hacemos sin necesidad de escribirlo. Estáticos son aquellos que funcionan siempre igual, independiente del tipo del problema tratado. Determinista es un algoritmo que en términos informáticos es completamente predictivo si se conocen las variables de entrada. Adaptativos, algoritmos con cierta capacidad de aprendizaje. De escalada, realizar una acción mala y luego escalarla y optimizarla. O sea que podemos empezar con algunos algoritmos defectuosos y irlos mejorando y optimizando a través del tiempo. Bueno, hay técnicas para formular algoritmos. En esas técnicas están la de gráficos, pues son las representaciones gráficas de las operaciones que realiza un algoritmo. O sea, en ese caso son los diagramas de flujo. Para ello se debe empezar a aprender pues este tipo de simbología que me va a ayudar a desarrollar mis algoritmos en PSIN y DFD. Como vemos ahí, hay unos símbolos que se están dando de proceso, de entrada, de salida, o sea, de salida cuando lo que va a ver el usuario. Recuerden que esto es como cuando uno va a un cajero. Hay operaciones que están allá internas, pero la pantalla del usuario ve una cosa o solicita un dato, como ingrese un número, oprima una tecla y le va mostrando el paso a paso.
Pero en programación nosotros vamos haciendo el código, pero también tenemos que tener en cuenta estos símbolos, las funciones, lo que hace cada uno de estos en estos programas. Entonces la otra es no gráficos, pues se representa en forma descriptiva las operaciones que debe realizar un algoritmo. O sea, ahí sí es cuando empezamos a hacer solo código, ya no utilicemos esta parte de gráficos. Bueno, pasos para la solución de problemas por medio de algoritmos. Bueno, entonces aquí hay unas preguntas bien interesantes que vamos a ir respondiendo en este curso. ¿Es difícil trabajar con algoritmos? Todo es un proceso, al igual que si, por ejemplo, eh, un atleta quiere ganar una carrera olímpica, pues se debe preparar durante mucho tiempo constantemente. En este caso, trabajar con algoritmos al principio puede ser un poco complicado si no tenemos la estructura cognitiva en el cerebro en desarrollar problemas, en formular problemas, en plantear los problemas, en analizar los problemas, pues sería un poco complicado. También se necesita algunas bases matemáticas eh, que se van utilizando dependiendo del tipo de pseudocódigo y de algoritmo que se vaya a hacer. Entonces, no es difícil, todo es de práctica, es de tiempo, eso sí. La recomendación es que vayan nutriendo de muchas materias, muchas cosas que va a traer aquí, porque aquí integra, al desarrollar un algoritmo, integra muchas materias y conocimientos adquiridos. ¿Cómo puedo aprender a programar? Todo mundo empieza con errores, leyendo la documentación de cada programa, haciendo ejercicios constantemente, practicando, porque esto es como rutinas, ¿sí? Las palabras en la programación, muchas de esas palabras ya están definidas, son integradas, funciones que hay que ir aprendiendo, pero lo que no se puede ir aprendiendo porque como está en esta imagen de la huella, es que cada uno puede generar una solución distinta a la que está usted, digamos, distinta a un problema que se haya planteado, a la que se puede generar otro ingeniero. O sea que en una problemática planteada se pueden haber distintas soluciones. O sea que hay una huella personal en el momento de programar. Eso es lo difícil. Un programa no se va a parecer a otro nunca porque las formas de pensar no son iguales. ¿Qué lenguaje se recomienda para iniciar en la programación? Pues yo les recomiendo que estén constantemente verificando cuáles son los programas más requeridos dependiendo lo que se necesite en el mercado. Recuerden que las aplicaciones son vivas, van evolucionando y lo que se requiere es que vayan ustedes mirando, por ejemplo, en Google Trends, que ustedes pueden ver cuáles son las aplicaciones más requeridas en el momento. Yo sugiero que estén muy actualizados, por ejemplo, en Java, que es uno de los más utilizados, Python, que es el segundo más utilizado, de ahí viene Linux, pero hay muchos lenguajes dependiendo de lo que van a hacer. Así, en general, vamos a tratar de ir profundizando. En el canal hay muchos videos en la parte de Python donde profundizo más estas formas de programar y todos estos tipos de lenguajes, sobre todo en Python y Linux. Y también voy a hacer algunos videos en C++. Bueno, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación? Pues es difícil decirle que hay uno, porque cada uno hace algo específico, dependiendo hacia el área que se vaya a ir a trabajar. En este momento es importante aprender lenguajes de programación que se estén utilizando mucho en, en servicios, en nube, porque todo tiende a dirigirse hacia la nube, ¿sí? La automatización, eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con hosting, con VPS, con todo lo que tiene que ver con nube se necesita ahorita mucho y pues para allá hay muchos lenguajes que se pueden ir combinando. Y dice cómo puedo conseguir habilidades de programación. Las habilidades se van ganando a través del tiempo, desarrollando pensamiento lógico, pensamiento computacional, a base de mucha práctica y solución de problemas. Bueno, entonces los pasos para la solución de problemas por medio de algoritmos se plantea pues una secuencia. La primera sería la definición del problema.
En esta fase está dada por el enunciado del problema, el cual requiere una definición clara y precisa. Hay que tener claro qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere desarrollar. Es importante que se conozca lo que se desea realizar digamos, y lo que la computadora quiere que haga. Una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es que la computadora hace. Mientras esto no se conozca del todo, no tiene mucho caso continuar con la siguiente etapa. Entonces, hay que pensar mucho que lo que hay que hacer, definirlo, no hacerlo tan grande el programa, y después se habla de escalabilidad más bien. Escalabilidad. Bueno, después vamos a ver los pasos para la solución del problema mediante algoritmos, que sería la definición del problema. Entonces nosotros tenemos que definir qué problema vamos a resolver. Por ejemplo, vamos a ver que necesitamos crear un programa que esté diseñado para convertir, por ejemplo, los kilómetros en metros, en milímetros, pulgadas y pies. ¿Sí? Que yo ingrese un dato y me lo convierta automáticamente. Entonces ahí vamos a definir un problema específico, que en este caso sería convertir kilómetros a metros. Para ello, debemos analizar el problema. Estos son como los pasos que ustedes tienen que tener ahorita cuando están iniciando carrera en la parte de programación y algoritmos. Para ello, digamos que vamos a analizar el problema. Una vez se ha comprendido qué es lo que se desea hacer, ¿sí? Miramos cuáles son los datos de entrada, cuál es la información que se desea producir, o sea, cuál es la salida, ¿sí? Los métodos y fórmulas que se necesitan para procesar los datos. Y pues digamos que esas son recomendaciones prácticas, que no nos pongamos en el lugar de la computadora ni analicemos que hay la necesidad que nos ordenen y que nos, digamos, nos creen esas secuencias para producir unos resultados esperados. Realmente lo que toca hacer es organizar. Lo primero que uno hace como ingeniero decirles es tomen una hoja, tomen un papel, anoten los datos, cuáles son los datos de entrada. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, lo que van a ingresar el usuario en kilómetros para pasarlo a metros, a pulgadas, como se pedía en esta solución de ese problema. Luego vamos al diseño del algoritmo. Las características de un buen algoritmo son tener un punto particular de inicio, así como lo están viendo aquí, siempre en la parte superior inicia con el símbolo. Luego, ser definido. No debe permitirse dobles interpretaciones. Hay que definir qué es lo que va a hacer. Si tiene un proceso doble, como lo están viendo aquí, o sencillo, ¿sí? Ser general, es decir, soportar la mayoría de las variantes que se puedan presentar en la definición del problema. Ser finito en tamaño y tiempo de ejecución, ya que esto es programación secuencial, entonces no podemos hacer un programa tan extenso en pseudocódigo porque si no va línea a línea no se va a demorar mucho en ejecutar. Esto es como aprendizaje para la parte de pensamiento computacional. Entonces aquí vemos que lo podemos hacer en PCI, el diagrama de flujo, como ven aquí a la izquierda. Y pues van a ir descargando también desde la página de PCI directamente aquí en descargas la versión que ustedes tengan. Van a haber dos versiones, una que dice algoritmo y otra que dice proceso. Entonces, si bajan la de proceso, pues tiene que decir proceso al iniciar y después fin proceso. Y si bajan la de algoritmo, le van a decir algoritmo al inicio y el nombre del algoritmo y al final fin algoritmo, para que se den cuenta que hay varias versiones. Después, pues vamos a mirar esta parte de codificación. Y digamos que la codificación es la operación de describir la solución del problema, de acuerdo a la lógica del diagrama de flujo o pseudocódigo que utilice. Es una serie de instrucciones detalladas en un código reconocible por la computadora. La serie de instrucciones detalladas se le conoce como código fuente. Entonces, mire que cuando uno empieza a explicar esta materia, le está diciendo al estudiante, vamos a meternos en la lógica de ir programando secuencialmente cómo pasamos y abstraemos toda esa realidad para luego sentarnos a hacer el diseño y pasarlo a código. Pero resulta que lo que nosotros pensamos, diagramamos
y hacemos el pseudocódigo, la máquina lo debe entender desde la parte binaria, 0 y 1. Y si nos vamos más a fondo, entre esas compuertas lógicas y circuitos, lo que el computador reconoce realmente son corrientes y voltajes, ¿sí? Entonces, pero mire que aquí ya en la parte de codificación empezamos a ver que estamos hablando de que cuando estamos codificando estamos haciendo un código fuente. Sí, eso más adelante lo van a ir comprendiendo en otras materias y en otros programas. Entonces aquí vemos que el lenguaje de programación es un conjunto de símbolos, caracteres y reglas, o sea, programas, unido todo eso, que le permiten a las personas comunicarse con la computadora. ¿Listo? Con la computadora. Los lenguajes de programación tienen un conjunto de instrucciones que nos permiten realizar operaciones de entrada, salida, cálculo, manipulación de textos. Bueno, en esa parte vamos a continuar. Después de hacer esa codificación viene la prueba y depuración. O sea que nosotros podemos tener al momento de pensar y desarrollar ese pseudocódigo errores humanos. Dentro de la programación de las computadoras son muchos y se aumentan considerablemente con la complejidad del problema que estemos solucionando. Por eso el proceso de identificar y eliminar errores para dar paso a una solución sin errores se llama depuración, ¿sí? Y pues prácticamente la depuración o prueba resulta una tarea creativa como el mismo desarrollo de la solución. Entonces, algunos programas ya lo depuran en esta parte de pseudocódigo, pues hay que irlo depurando para poder ir aprendiendo. Simplemente dejo esta parte de documentación, porque es importante siempre, dependiendo del programa, irnos a la documentación oficial. Todo programa tiene una documentación donde le dice cuáles son las variables, digamos, definidas de cada programa, cómo se estructura, cuáles son las funciones integradas, cuáles son las funciones externas que podemos utilizar y como uno está programando entre uno y otro programa, pues es mejor tener como esa documentación a la mano. Pues prácticamente esa es la forma correcta de ir consultando, dependiendo pues de la creación de quien haya creado el programa, pues ir desarrollando buen código, ¿sí? La documentación se divide en tres partes: interna, comentarios; externa, descripción del problema; diagrama de flujo, código fuente; y manual de usuario. Entonces, mire que hay tres tipos de documentación. Bueno, también recuerden que el software está vivo, que va creciendo, que va mejorando, que hay que irlo corrigiendo y pues para eso se debe hacer mantenimiento. Y este pues se lleva a cabo después de determinado tiempo, ¿no? Cuando se detecta que de pronto hay que hacer algún cambio, que hay un ajuste, una complementación, ¿sí? Porque los softwares se van actualizando y van dejando de funcionar algunas aplicaciones. Entonces es importante estar mirando bien la documentación, estar actualizando los programas, los sistemas y mejorándolos para que pues no se quede atrás. Bueno, entonces aquí también vamos a ver esta parte de tipos de datos. Todos los datos tienen un tipo asociado con ellos. Por ejemplo, como lo están viendo aquí, tipos de datos hay simples, en este caso numéricos, lógicos, alfanuméricos, llamados string, o texto, ¿sí? Cadenas de texto, y estructurados, que sí son definidos por el usuario, por ejemplo, que son arreglos, vectores, matrices, registros, archivos, apuntadores. Bueno, eso también depende el nombre de qué programa esté trabajando. Entonces, un dato puede ser un simple carácter como B, como lo están viendo aquí, entre comillas, que sería un string, o un valor entero como 35 o un flotante como un 35.5. Pues el tipo de datos determina la naturaleza del conjunto de valores que puede tomar una variable. Listo. Esta es la parte de tipos de datos. También vamos a estar mirando lo que son operadores y operandos. Los operadores son elementos que relacionan de forma diferente los valores de una o más variables y que constan
de lo siguiente. Tipos de operadores: aritméticos, relacionales y lógicos. Bueno, aquí vemos los operadores aritméticos. Entonces, muchos de ellos son básicos, como la suma, la resta, la multiplicación, la división. El módulo, pues prácticamente el módulo es el residuo de la división entera. Y pues digamos que estos pueden ser utilizados con tipos de datos enteros o reales, ¿sí? Importante tener en cuenta que es una matemática básica, pero sí al momento de aplicarla tenemos que tenerla clara. También tenemos operadores relacionales, como los que ven aquí: mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente o igual, ¿sí? Estos comparan entre sí valores. Digamos que esta comparación produce un resultado de certeza o falsedad, falso o verdadero, y esos operadores relacionales, pues digamos que también comparan del mismo tipo, numéricos o cadenas, lo podemos comparar. Y aquí vamos a empezar a explicar lo que es la prioridad en su evaluación, ya que pues este tipo de pseudocódigos hace ciertas operaciones primeros que otras, ¿no? Operadores lógicos. Estos operadores se utilizan para establecer relaciones entre valores lógicos. Aquí ya vamos a hablar. ¿Qué es un valor lógico? Es un cero lógico, quiere decir que está más o menos entre el voltaje de 0 a 0,3 o 0,5 voltios. Y un uno lógico estaría más o menos entre el valor de 3,8 voltios a 4,5, 4,8 voltios. Entonces, a eso se le llama, en lo que reconoce realmente los circuitos de las computadoras, a cero lógico y uno lógico. Y lo que está entre el cero lógico, más o menos entre 0,6 voltios a 3,7 voltios, se llama una ventana de histéresis, en la cual muchos de los circuitos no están diseñados para tomar ese tipo de voltajes. Por eso hacen ese tipo de conversiones internas. Estos valores pueden ser resultado de una expresión relacional. Entonces aquí tenemos AND, OR y NOT, lo van a ver mucho, ¿sí? Que prácticamente el AND sería y. Si ustedes van a un restaurante y el mesero les dice: usted quiere carne y pollo, usted le está diciendo que si quiere las dos. Pero si yo le digo OR o, señor, usted quiere carne o pollo, le está dando una a escoger. Y la negación es el inverso. Simplemente si yo le digo no, sale sí; si yo le digo sí, sale no; o si yo le digo sí, si entra un uno lógico, sale un cero lógico. Y lo que hace es invertir lo que yo ingrese, el dato que yo ingrese. Entonces, ¿para dónde va esto? Uno va enseñando todo lo que es algoritmos y programación, con el fin de que vayan comprendiendo cómo primero se va haciendo todos estos pseudocódigos y estos algoritmos en la vida real. Luego, cómo se van diagramando, digitando y se van entendiendo, para luego pasarlos para que la computadora trabaje desde la parte lógica. Entonces aquí vemos compuertas lógicas. Esto es un negador, es un dispositivo electrónico en el cual, si le entra una señal, ya sea uno lógico o cero lógico, pues le va a salir el inverso. Y así empieza usted a entender para dónde vamos. Tenemos una compuerta AND, que lo que hace es, dependiendo de las dos entradas, tiene una salida o una OR. Una de estas hace como la suma y otra como el multiplicador, ¿cierto? Esto lo vamos a ver en las tablas de verdad. Por ejemplo, la AND, si tiene un cero en el A y un cero en el B, aquí de entrada, va a salir cero. Si tiene un uno, sale cero; y si tiene un uno en A, sale cero. Solo para que salga uno tendría que estar en uno las dos entradas. ¿Qué quiere decir? Que esta AND va a funcionar como un multiplicador. Cero por cero, cero; cero por una, ceros; uno por cero, cero; y uno por uno, uno. Y así empieza a funcionar lo que son las compuertas, y así van entendiendo los computadores. Luego, en la tabla de verdad, cuando están viendo digitales, pues ustedes van a ver que van a ver las tablas de Carnot y empezar a hacer todo esto con compuertas, porque todo es un proceso para ir entendiendo cómo funcionan las computadoras y cómo nos van a entender todos estos códigos.
Luego, la OR sería más bien como una suma, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, listo. Aquí está. O sea que aquí es al revés de la AND. Prácticamente en todas sale 1 menos cuando los dos están en 0. Pero esto lo vamos a ir profundizando en operaciones bit a bit de Python. Bueno, también vemos la parte de identificadores. Los identificadores presentan los datos de un programa, ya sea constantes, variables, tipos de datos. Entonces, un identificador es una secuencia de caracteres que sirve para identificar una posición en la memoria de la computadora que nos permite acceder a su contenido. O sea que cuando nosotros colocamos una variable, una constante, un tipo de dato en este pseudocódigo o en un código de un programa, lo que hace es que estamos alistando la memoria del computador para que nos almacene esos datos. O sea que cuando le estamos dando algún nombre o, digamos, nomenclatura a ese tipo de variable que vamos a crear, lo que estamos haciendo es que está listando una posición de memoria específica. Por ejemplo, ahí vemos que yo puedo crear variables con nombre, con num, con guión bajo, horas, con nombre en mayúscula, en minúscula y letras. Pero hay unos requisitos mínimos donde cualquier programa le va a permitir utilizar cualquier tipo de variable, menos las que tengan integradas en nombre de funciones o, por ejemplo, escribir un número al iniciar o palabras separadas con espacios porque les va a salir error. Entonces, ahí hay unas reglas para formar ese identificador. Entonces las vamos a nombrar que es, debe comenzar con letra mayúscula o minúscula y no deben contener espacios en blanco. La segunda, letras, dígitos y caracteres como la subraya están permitidos después del primer carácter, no iniciando, después del primero. Y no se puede dejar esos espacios en blanco, sino se debe dejar este guión bajo. La longitud de identificadores puede ser de varios caracteres, pero se recomienda una longitud promedio de 8 caracteres para esta parte de algoritmos y programación. Bueno, ahora vamos a hablar de esta parte de constante. Pues una constante es un dato numérico o alfanumérico que no cambia durante la ejecución del programa. Aquí vamos a ver un ejemplo, en este caso, como lo que ustedes están viendo de el ejemplo pi. Es una constante 3,1416. No va a cambiar ni ha cambiado durante muchísimos años. Yo puedo tener ese tipo de constantes, colocarle pi igual y el valor, y este valor se va a guardar en esa posición de memoria donde para nosotros es pi, pero para el computador va a ser un dato específico de memoria, una posición. Y la variable, pues digamos que es ese espacio de memoria que la computadora permite almacenar temporalmente un dato durante esa ejecución, lo que yo les venía diciendo ahí. Su contenido puede cambiar durante la ejecución del programa para poder reconocer una variable en la memoria de la computadora. Entonces, mire que él puede ir cambiando dependiendo de lo que yo vaya haciendo. Entonces, yo digo área es otra variable igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, claro, va a tomar una constante y dependiendo de la operación la va a guardar en área. Entonces, las variables pueden ser usadas y clasificadas dependiendo por su contenido, si son numéricas, si son lógicas, si son alfanuméricas, o sea, string, cadenas de texto, y por su uso, si ya sean de trabajo, contadores o acumuladores. Bueno, aquí vemos que variable numérica son aquellas en las cuales se almacenan valores numéricos positivo o negativo, es decir, almacenan números de 0 al 9, signos más y menos, y en punto decimal. Vamos a ver un ejemplo. IVA igual a 0,15. Yo puedo almacenar este valor flotante o real, que se le llaman en, digamos, en esta parte de PCIN. Puedo tener una constante, 3,1416, o un valor, ya sea aquí un valor real, ¿sí? 2500.
un entero. Variables lógicas son aquellas que solo pueden tener dos valores. En este caso sería true o false, ¿cierto? O falso o verdadero. Y las variables alfanuméricas está formada por caracteres alfanuméricos, o sea que yo lo podría colocar letras, números y caracteres especiales como vemos en este ejemplo. Eso sí, todo entre comillas, para saber que es un string. En PCIN puedo trabajar con comillas sencillas y comillas dobles, pero la gran mayoría de programas trabaja con comillas dobles, entonces se acostumbran a trabajar con comillas dobles. Aquí vemos que dice apellido igual, López, y cierra comillas, dirección, avenida, y yo puedo colocar numeral, punto, letras, números, todo entre comillas, y esto es un string, una cadena de texto. Variables de trabajo. Pues las variables de trabajo que reciben el resultado de una operación matemática completa y se usan normalmente dentro de un programa. Por ejemplo, yo tengo aquí esta variable de trabajo que es suma y yo le digo que A más B dividido en C. Prácticamente estoy haciendo toda una operación y la guardo ahí. Tenemos contadores. Contadores se utilizan para llevar el control del número de ocasiones en que se realiza una operación o se cumple una condición. Si yo quiero hacerlo de incremento o decremento 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, lo puedo hacer a través de estos contadores. Yo necesito que cuente o que haga un ciclo 5 veces, 10 veces, de 2 en 2 o de 4 en 4, de 3 en 3, lo puedo hacer con los contadores. Y tenemos los acumuladores, que son muy parecidos, prácticamente digamos que forma, que toma una variable y que sirve para llevar la suma acumulativa de una serie de valores que van, digamos, leyendo y calculando progresivamente. O sea que si yo le digo valor igual a cero en una variable, cada vez que él haga un ciclo, yo le digo valor igual a cero, y abajo le digo valor es igual a valor más uno, y ¿qué es lo que va haciendo? Va, digamos, acumulando ese valor y va incrementando. Bueno. También recuerden que tenemos que hacer diagrama de flujo. En este caso está DFD para empezar a organizar esos diagramas, pero PCIN al hacer el pseudocódigo también me lo desarrolla. Entonces, un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo. También se puede decir que es la representación detallada de forma gráfica de cómo deben realizarse los pasos de la computadora. ¿Sí? Esta representación gráfica se da cuando varios símbolos, o sea, que indiquen diferentes procesos de la computadora, se relacionen entre sí mediante líneas que indican el orden en que se deben ejecutar los procesos. Es importante para estructurar mentalmente nuestro diseño, para mostrarlo de una forma más sencilla, no tanto código, utilizar los diagramas de flujo. Recomendaciones para el diseño de diagramas de flujo. Entonces, usar solamente líneas de flujo horizontales o verticales. Evitar el cruce de líneas utilizando los conectores. No se pueden cruzar. Siempre tiene que ser claro hacia dónde va con su flecha. Usar conectores cuando sea necesario. No dejar líneas de flujo sin conectar. O sea, todo tiene que estar conectado. Trazar los símbolos de manera que se pueda leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Siempre se hace así, va de arriba hacia abajo, y si ya tiene un proceso a la izquierda o a la derecha, tiene que ser claro. Y todo texto escrito dentro de un símbolo deberá ser escrito claramente, evitando el uso de muchas palabras, o sea, una palabra muy sencilla que represente lo que necesito para irlo leyendo. Bueno, entonces en esta parte de pseudocódigo, que es el que trabaja PCI, pues prácticamente es una mezcla de programación y lenguaje, o sea, español, inglés o en cualquier otro idioma, que se emplea dentro de la programación estructurada para realizar el diseño de un programa. Es prácticamente el pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de especificaciones de algoritmos. Es la representación de los pasos que debe seguir un algoritmo para dar una solución a un problema determinado. Bueno, ventajas de utilizar un pseudocódigo o un diagrama de flujo. Pues que ocupa menos espacio en una hoja de papel, permite representar en forma fácil operaciones repetitivas complejas, es muy fácil pasar de pseudocódigo a un programa en algún lenguaje de programación,
se puede observar claramente los niveles que tiene cada operación y ciclo. Entonces, mire que vamos paso a paso para después llegar a esa parte de la programación. Bueno, entonces aquí vemos dos software que vamos a utilizar. El primero es DFD, que es un software diseñado para construir y analizar algoritmos. Mire, ojo con lo que estoy diciendo. Se pueden crear diagramas de flujos de datos para representación de algoritmos de programación estructurada a partir de las herramientas de edición, ¿sí? Y el PCIN es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos de programación, para ir organizando y detallando su pensamiento computacional, sus procesos lógicos para programar. Obviamente, muchos de los nuevos estudios dicen que pueden empezar a trabajar directamente con cierto programa. En algunas universidades se toma estos dos para que se vaya pensando en este tipo de procesos y desarrollando esa solución de problema con estas estructuras. Bueno, entonces recuerden, así se ven los dos. Aquí se ve PCIN así y aquí se ve DFD para la parte de diagramación. ¿Sí? Y aquí vemos cuáles serían, por ejemplo, las estructuras algorítmicas. ¿Y qué son realmente las estructuras algorítmicas? Digamos que son estructuras de operación de programas donde permiten, mediante manipulación de variables, realizar ciertos procesos específicos que lleven a la solución de problemas. Entonces aquí vemos algunas estructuras algorítmicas. Por ejemplo, las hay secuenciales y esas secuenciales las hay de asignación, de entrada y de salida. Hay condicionales simples y múltiples y hay cíclicas para hacer mientras y repetir hasta. Estas palabras son específicas aquí de PCIN para poderlas trabajar. Entonces, esas estructuras tienen, por ejemplo, un inicio, acciones y un fin, ¿sí? Entonces, aquí vemos que tiene algunas primeras palabras que tenemos que ir aprendiendo. Por ejemplo, lectura. La lectura consiste en recibir desde un dispositivo de entrada, o sea, el del teclado, un valor. Esta operación se representa en un pseudocódigo como sigue, ¿sí? O sea, como diciendo ingrese el dato. Y después le digo leer A y leer B, donde A y B son variables que recibirán los valores. Entonces, mire que aquí ya empezamos a entender cómo funciona PCIN. Se le escribe la palabra lectura, también la palabra leer, también escritura, que aquí es donde consiste en mandar por el dispositivo de salida, o sea, como si fuera un monitor o impresora, el resultado del mensaje. Prácticamente escribe, el resultado es, y coma la variable de donde el resultado es el mensaje que desea y R es una variable de valor. Y empezamos a escribir esos primeros códigos así. Claro, este lenguaje utiliza las palabras lectura, leer, escritura y así sucesivamente. Entonces, estas estructuras secuenciales también las hay de asignación, pues es el paso de valores o resultados a una zona de memoria. Dicha zona será reconocida con el nombre de la variable que recibe el valor. De lectura, pues consiste en recibir desde el dispositivo de entrada, o sea, desde el teclado, un valor. Esta operación representada en un pseudocódigo eh, se conoce como leer y los tipos de variables, donde A y B son las variables que estábamos diciendo anteriormente. Y escritura consiste en mandar un dispositivo de salida, o sea, como si fuera un monitor donde va a ver el resultado. Y pues obviamente sería como decir, escribe, entre comillas, el resultado es, y pues ahí mostramos la variable, donde pues obviamente lo que tenga la variable se va a mostrar. Entonces vamos a ir mirando lectura, asignación, escritura para ir trabajando. En estos ejercicios de aplicación se puede ver de esta forma cuando estemos montando este tipo de- de ejercicios, como lo están viendo ustedes ahí. Y pues hay unos libros y una bibliografía interesante para que ustedes la busquen, sobre todo este diseño estructurado de algoritmos de 2004, que es un libro bien interesante. Bueno,
Entonces, aquí voy a revisar una cosa. Vamos a mostrarle cómo se debe empezar a escribir un programa en PCIN. Obviamente voy a abrir mi ventana primero. Voy a abrir aquí mi ventana y le voy a escribir PCIN, PSIN, ¿sí? PSIN. Vamos a entrar a la página de PSIN y desde aquí, desde descargas, ustedes van a bajar esa versión. Descargar para Windows, descargar para Linux, ¿sí? Descargar para Mac. La hay para las tres versiones, no hay problema. Aquí es importante mirar esta documentación porque aquí hay videos donde puede profundizar cómo están, digamos, se instala para Mac. Bueno, aquí está todo. También hay un repositorio Git para cuando estén viendo control de versiones y repositorios en Git. Pero aquí hay documentación interesante también que ustedes pueden mirar ejemplos, ¿sí? Cómo se captura pantalla. Entonces, siempre vayan a la fuente oficial. Si yo le doy aquí ejemplos, por ejemplo, aquí dice cómo sumar. Mire que nos va diciendo A y B y la suma. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio de estos. Por ahora yo les planteaba un ejercicio. Yo ya lo tengo aquí descargado. Y recomendaciones que doy para crear estos programas es lo siguiente. Si a usted le aparece que algoritmo, aquí al final le debe decir fin algoritmo. Si le dice proceso, aquí al final le debe decir fin de proceso. Lo único que cambia es la versión, pero sigue funcionando igual. Entonces, siempre para crear un programa, usted le dan aquí archivo hoja nueva y siempre les va a quedar ahí. Con el más lo podemos agrandar. Vamos a ver, control más. Podemos agrandar harto el nombre con control más y con control menos lo podemos volver más pequeñito, control menos. ¿Listo? ¿Qué más tiene aquí? Aquí tiene un botón para ejecutar, ejecutar paso a paso. Si yo lo quiero ver en diagrama de flujo, le doy clic aquí y me aparece ya en un diagrama de flujo. ¿Sí? También lo puedo ver. Tengo aquí una lista de variables cuando tenga creado de variables o también todas estas de operaciones algebraicas que yo tenga aquí para poder empezar. Vea, yo puedo colocar más, menos, multiplicación, me puede ayudar potencia, eh, módulo, ¿sí? Conjunción, disyunción, negación. Esta es la parte, de, por ejemplo, de conjuntos, cuando hablan de conjunción, disyunción, ¿sí? Todo esto lo están trabajando en la parte de conjuntos. Igual que, mira que acá están todo lo que yo les explicaba en la presentación, raíz cuadrada. Entonces, aquí pueden mirar cómo se utiliza el seno, coseno, tangente. Entonces ya viene algunas expresiones interesantes, ¿sí? Por ejemplo, como dice subcadena, concatenar, convertir. Entonces ya uno va aprendiendo cómo se va colocando aquí, digamos que todas las opciones que tienes de operadores y funciones de este programa. También yo puedo colocar acá, pues vamos a cerrar acá, vamos a cerrar acá, con este se cierra. Aquí le doy archivo guardar como, siempre guardarlo para que quede en este formato, va a quedar en PSIN, en psc.psc y ahí ya pueden guardar. Bueno, mire que vamos a cerrar esta hoja y voy a ir al ejemplo que les tenía preparado para hoy. Entonces coloco el nombre siempre tiene que ir unido con guión bajo, ¿sí? Dice pasar a kilómetros a varios, le puse yo, pues va a ser metros, va a ser milímetros, pulgadas y pies. Siempre con doble slash van a colocar, este programa está diseñado para convertir kilómetros a, siempre se describe porque uno no programa para uno solo. Autor, Wilson Pérez, la fecha, y vamos a empezar aquí. Leer variables. Entonces, según el código que nos dice PCIN, vamos a escribir, y entre doble comilla le escribimos ingresar kilómetros recorridos. ¿Qué quiere decir esto? Que con este escribir le va a decir al usuario que ingrese los kilómetros. Y leer va a salir. Entonces vamos a ir mirando aquí. Con este yo lo voy corriendo paso a paso. Mire que cuando le doy correr paso a paso, él me va mostrando de una forma verde ahí.
y me va parando. Entonces me está diciendo que ingreso los kilómetros. Voy a escribir 1000 kilómetros, ejemplo, y le doy Enter. Y él empieza a hacer un recorrido porque esto es secuencial. Y aquí va diciendo que haga las operaciones y me las va mostrando. Y finalizo el programa. Entonces prácticamente, ¿qué está haciendo? Esto es para qué? Para que nos muestre este mensaje que dice ingrese los kilómetros. Luego cuando dice leer, me sale este mayor, acá este chulito, sí, un mayor, donde me va a permitir por medio de teclado ingresar los 1000 o el valor. Luego, ¿qué hace él? Él coge los kilómetros, los multiplica por 1000 metros y los guarda en respuesta uno. Luego, respuesta uno lo multiplica por 100 y lo guarda en respuesta 2. Después este vuelve y lo multiplica para pasarlo, seguirlo pasando a centímetros y a milímetros por 100 y lo guarda en respuesta 3. Y aquí lo pasamos porque una pulgada vale 2,54 centímetros, entonces lo dividimos en 2,54, lo que da res 2 aquí cuando lo pasamos en centímetros y nos va a dar una respuesta en res 4. Y este res 2 lo multiplicamos por ya un pie, 30,48 prácticamente para hacer esa conversión. Entonces, mire que aquí yo le estoy colocando asignación o procesos. Aquí yo le estoy diciendo leer variables y uno lo va detallando. Después le dice salidas y con la palabra escribir, pues vamos a decir los kilómetros que se ingresaron fueron y le doy coma y kilómetros, porque esta es la variable donde estoy guardando eso, kilómetros. Entonces, cuando yo le di ejecutar, me está mostrando aquí que eh, los kilómetros que ingresó fueron 1000. Aquí hay una palabra mal escrita que voy a frenarlo un momento. Voy a parar aquí porque me quedó repetido el que. Listo. Entonces dice los kilómetros que ingresaron fueron, y ahí muestra los kilómetros. Si yo escribo 2000, me va a salir 2000. Miren, y hace los cálculos rápido. Después dice, equivalen a respuesta uno en metros. Como yo lo pasé en respuesta 1 metros, lo multipliqué por 1000, ¿cierto? Un kilómetro tiene 1000 metros, pues de una vez guarda el valor, hace la operación, lo guarda acá y yo lo muestro acá. Respuesta uno. Luego, equivalen a milímetros. Pues si yo tengo ya en metros, lo paso a centímetros, después lo paso a milímetros, pues voy a colocar aquí lo que ya está guardando en respuesta 2. Y equivalen a pulgadas, pues ya pulgadas vale 2,54, lo guardo en respuesta 4 y le digo que me imprima aquí frente a pulgada respuesta 4. Y equivalen a pies, pues aquí ya hago la conversión, lo guardo en respuesta 5 y le digo que me imprima respuesta 5. Entonces mire que en esta parte ya tenemos la organización de cómo se debe tener. ¿Qué es importante? Colocarle el nombre sin espacios y siempre tratar de ingresar las primeras en mayúscula porque esto va siendo como la joroba de un camello, eso se llama camel, que es una técnica en la programación para escribir variables en las primeras y variables y todo tipo de datos primeras en mayúscula y las otras en minúscula. Si yo voy a pasar este al diagrama de flujo, voy acá en esta parte y él me lo pasa automáticamente. Entonces, miremos aquí cómo me lo está pasando. Entonces, dice algoritmo para pasar kilómetros. Entonces, ingrese los datos, kilómetros, vea que él me va dejando la simbología de una vez hasta el fin del algoritmo. Miren, ya estos cuadritos, dependiendo de lo que les explicaba en la presentación, si ustedes pueden ver que ahí se están observando. Entonces, ahí hay, ese ejemplo está interesante. Entonces, voy a cerrar acá. Y vamos a mostrarle otro. Por aquí yo tengo otros preparados. Voy a irme por aquí a donde dice área de un triángulo. Entonces vamos a ir a este área del triángulo. Le vamos a dar control más para que se vea grande. Y aquí dice algoritmo
área de un triángulo. Siempre colocamos. Este programa está diseñado para calcular el área de un triángulo por Wilson Pérez. Leer variables de entrada. Entonces, vamos a leer, escribir, ingrese la base, porque necesitamos saber la base y lo guardamos pues en base. Entonces le escribimos leer base. ¿Sí? Le pueden dar enter aquí. Escribir altura, base por altura, ¿cierto? Después hacemos la operación y este menor y el guión significa que le asigne a esta variable que se llama res. Entonces vamos a asignar esta operación a esta variable, lo que haga. Base por altura sobre 2 dividido en 2 y que haga esta operación y la guarde en res. ¿Sí? Y vamos a escribir el resultado, ¿sí? En este caso, el resultado es, y le colocamos coma y la variable. Y fin. Vamos a ir organizando aquí. Voy a borrar esto aquí, que se vea más organizadito. Subimos esto un poquito. Se le puede dejar doble espacio, espacio, pero la idea es que se vea bien organizado. Listo. Vamos a ir corrigiendo todo. Le damos guardar. Y aquí corremos pasito a pasito. Y dice ejecución. Ingrese la base. 2. Enter. Ingrese la altura. Vamos a darle 5. Enter. Y aquí dice el resultado es 5. Vamos a ver si nos está haciendo la operación. Ingrese la base. Ingresó la base. Y aquí esté base por altura. 2 por 5, 10 dividido entre 2 da 5. O sea que perfectamente el resultado es 5. Miren. Sí, para hallar esa parte. Listo. Ese es para darle paso a paso. Con este botón de ejecutar yo lo hago automático. También vamos a darle 2, enter, por 3, enter y me da el resultado es 3. Listo, perfecto, está funcionando. ¿Sí? Lo mismo, vamos a ver aquí cómo quedó el código. Entonces, mire que aquí ya podemos ver absolutamente todo. Yo tengo desde esta parte cómo reconocer toda la simbología que tiene PCIN para empezar a entender todo lo de diagrama de flujo. Listo, vamos a cerrar. Vamos a abrir el tercero. Entonces, el tercero que tengo por aquí preparado es el siguiente, donde dice, espérame un minutico, convertir, si no estoy mal es este, convertir tarea, nota final, es este, vamos a abrir este, nota final de semestre. Entonces, en este caso lo voy a ir ampliando porque este es un poquito más largo, pero es sencillo. Entonces, aquí le voy a colocar, este programa es para la nota final. Nota final. Mira que si no le coloco un guión bajo de una vez me sale error. No me la reconoce. Este programa está diseñado para calcular la nota final. La nota final. Listo. Y la fecha. Ok. Entonces, lo primero que hacemos son leer las variables de entrada. Entonces, aquí yo le voy a colocar. Ingrese la nota parcial. ¿Sí? Nota 1 del primer periodo, nota 1 del segundo, lo mismo. Entonces, aquí siempre colocamos así. Yo a veces la coloco larga, mientras ustedes aprenden, después la colocan corta, ¿sí? Y le pueden llegar a hacer comentarios aquí al lado. La idea es esa. Entonces, cuando ya les estamos diciendo que ingrese 3 notas, ingrese nota parcial, ¿sí? Nota 1 del primer periodo y nota del segundo periodo. Vamos a asignar procesos después. Y aquí le decimos que nos cree una variable que se llama respuesta 1 y que le asigne esta operación. ¿Cuál es la operación? Nota parcial que vale, por ejemplo, el 0.5 de un parcial. No es que sea una nota parcial, sino que es de un parcial o parcial 1. Más que haga la nota 1 del primer periodo más la nota 1 del segundo periodo y la divida en dos, o sea que haga un promedio aquí y que esa vale el 0.5. Con eso yo completo el total de la nota. Sí, eso es un cálculo, digamos, que depende de cada profesor. Diga, bueno, la primer nota del primer periodo y la nota del segundo periodo valen el 50% y la nota del tercer periodo vale el 50%. Estamos imaginando.
Después creamos las salidas. Entonces dice, escribir la nota final del primer periodo es y miro que me muestre lo que tenga en la variable res1. ¿Listo? Y después miramos para el segundo periodo, hacemos el mismo ejercicio. Que ingrese la nota parcial 2, que la nota del primer periodo, del segundo periodo, la nota 2 y la nota 3. Digamos que en este caso tiene tres notas y un parcial, el segundo periodo. Entonces, hicimos para el primer periodo acá, primer periodo, luego hacemos para el segundo periodo lo mismo. El segundo periodo ya tiene cuatro notas, pues entonces tiene una nota del parcial y tres notas, y hacemos la operación igual. Entonces prácticamente todas estas notas valen el 50% y la nota del parcial el 50%. Y hacemos los cálculos y que lo guarde aquí donde dice respuesta 2 y que luego muestre la respuesta 2 acá. Hasta ahí. Y para el tercer periodo hacemos lo mismo. Tiene tres notas, nota de un parcial, nota del nota 1 del tercer periodo, nota 2 del tercer periodo, y que haga los cálculos y lo guarde en respuesta 3. Digamos que el parcial vale 50 y el resto de notas vale 50. Entonces hace la operación, la suma y les divide en 2. Luego después este la multiplica por 0.5 igual y la suma y le da el total. Y a lo último dice la nota final del tercer periodo es, y traigo la variable 3, la nota final del semestre es, y ya sería una res4, donde estoy sumando respuesta 1 del primer periodo, respuesta 2 del segundo periodo, respuesta 3 del tercer periodo, y la divido en 3, y aquí ya estoy sacando una sola nota y la guardo en res4 y la muestro acá. Y fin del algoritmo. Entonces mira que ya tenemos un programa que pues, puede calcular la nota final del semestre, primero, segundo y tercer periodo. Entonces, si vamos a ir corriendo pasito a pasito, él empieza acá a correr y me pide nota parcial, digamos que sacó, vamos a hablar que es de 1 a 10, sacó 5. Después me dice que de la primera nota del primer periodo, digamos que le fue bien, 8. Después me pide la del segundo, digamos que sacó 7. Y digamos que la nota final es 6.25. Mira que ahí ya me sacó. Ahora, ingrese la nota del parcial 2, o sea, del segundo periodo. Vamos a colocarle que le fue mejor 8. Nota 1 del segundo periodo, que le dio 4. Nota 2, que sacó 8. Y la nota 3, digamos que sacó 10. Entonces, ahí la va a calcular y me muestra que fue 7.66 la final del segundo periodo. Y después vamos para la tercera, que aquí es la tercera. Ingrese la nota del parcial 3, digamos que sacó 6, enter. Nota del tercer periodo 1, que sacó 2, digamos que después sacó 7 y después sacó 9. Y, claro que esa solo tenía 2. Entonces, aquí sacó 4.75, pero el total de todo el semestre fue 6.22. Entonces, mira que él hizo absolutamente todos los cálculos para sacar nota por periodo. Una tenía 3, otra tenía 4 y otra tenía 2 notas para poder desarrollar. Y mire que se repite escribir, leer, ¿cierto? Escribir, leer, etcétera. Y pues las variables lo que yo le ponga. Yo le puedo colocar respuesta completo o res, ya como usted lo va entendiendo. Y también ustedes podrían colocarle aquí un doble slash. Voy a parar acá un momento de esto, aceptar acá. Y le pueden colocar un doble slash y comentar las líneas también, porque uno a veces programa, pero al final, después de unos días o meses, ya uno no se acuerda ni para qué hizo cada programa. Entonces siempre es muy sano, digamos, una buena norma es comentar. Ese sería. Vamos a ver aquí otro. Vamos a abrir nuevo. Otro de los que tenía por aquí preparado para hoy. Dice siguiente.
Vamos a ver si creo que está acá este de la tarea uno. Ah, estábamos haciendo este. Bueno, control más. Entonces, este algoritmo está diseñado para calcular y mostrar la utilidad de una empresa. Digamos que compra un producto, eh, tiene que mirar qué producto, cuál fue el valor de compra, la cantidad, después quiere el 30% de ganancia y sacarlo. Entonces aquí definir, con la palabra definir, vamos a definir las variables precio, cantidad como real. ¿Sí? Este también se puede, digamos, real quiere decir cualquier número entero. Y vamos a definir producto como carácter, o sea, como un string, ¿sí? Para que lo coloque. Y colocamos escribir, digite el producto y que lo guarde en producto cuando lo escriba. Aquí puede ser arroz, carne, bueno, vamos a inventar que es una cigarrería. Luego decimos escribir, digite el nombre del cliente y pues le colocamos nombre del cliente completo. Pues, para que vayan aprendiendo, siempre yo recomiendo que al iniciar coloquen esa, aunque no es, digamos, muy bien visto colocar una variable tan grande, pues mientras ustedes van aprendiendo este pseudocódigo, es mejor que que lo coloquen en español y coloquen completo, aunque no se debe programar en español, ¿sí? Aquí es como para que vayan entendiendo este tipo de programación. Luego, digite el costo neto del producto, o sea, cuánto me va a valer. Si yo lo compro en 1000, pues tiene que digitar 1000. Y después digite la cantidad pues, de lo que me llegó y lo guarda en cada variable. Entonces, mira que ya tengo aquí 4 datos que voy a solicitarle al usuario. ¿Qué hago yo? Le digo respuesta uno, pues le digo que me dé el costo de compra, o sea, si yo lo compré a 1000, que me dé la cantidad, cuánto llegó o cuántos voy a vender, 2, 20, 10. Y luego, después de lo que haga esta operación, que multiplique, le lo multiplique por 0,3, que sería el 30% directamente. Cuando ya tengo el 30%, que lo guarde en res2 y que haga la operación res2 más re1. O sea, prácticamente vamos a mirar aquí el costo con la cantidad que me llegó o que quiere vender, más el 30% de lo que valió ese costo para que la ganancia, digamos que sería el costo con ganancia. Y al final, después en salidas, vamos a escribir todo lo que nos piden. Entonces, es repetir esta línea. Escribir el costo neto de la venta es que me muestre pues lo que él ingresó allá en res 1. Prácticamente depende la cantidad. El porcentaje de ganancia es res 2. La cantidad vendida es que me muestre pues cuánta cantidad de producto. El precio unitario es que me muestre pues el costo de compra. El precio total es que me lo muestre ahí realmente con ganancia y el nombre del cliente, ¿sí? De una vez para que me dé los datos. Entonces, este es un programa, vamos a irlo corriendo paso a paso para irlo ejecutando. Que van mirando ustedes. Aquí va pasando y me pide producto. Vamos a escribirle carne. Listo. Después de carne dice, digite el nombre del cliente. Voy a colocar Wilson. Después dice, bueno, digite el costo neto del producto. Vamos a decirle que vale 1000. La cantidad, vamos a decir que son 2 kilos, 2 o 2 libras. Bueno, él hace los cálculos y después me los muestra. Entonces dice, el costo neto de la venta es 2000. Sí, porque fueron 2 libras de carne a 1000, son 2000. Aquí está. Luego, después me dice el porcentaje de ganancia es 600. ¿Por qué? Porque es el 30%. 30% de 2000 son 600 pesos. La cantidad vendida es 2 libras de carne, o depende de la unidad. Aquí le podemos colocar en donde dice por aquí carne, 2 libras puede ser aquí en 2 y colocarle unas comillas que me salgan libras o kilos, dependiendo de cómo yo lo vendo. Después me dice el precio unitario es, pues, cuál fue el precio que
el neto, con el de compra, 1.000 pesos. El precio total pues serían 2 libras de carne a 1.000, 2.000 más la ganancia, 2.600 y el nombre del cliente. Pues, en este caso toca darle un espacio aquí, digamos, es 2 puntos, espacio, para que pueda colocar aquí. Es 2 puntos, espacio. Y listo, mira que ya tenemos aquí un pseudocódigo en PCInt para ir resolviendo problemas. Bueno, esa es una primera parte. Venga, miramos a ver si tengo un último ejercicio donde creo que acá tengo otro es de la clínica. Vamos a ver. Control más para agrandarlo. Y aquí dice escribir peso, escribir edad. Y se hace unos cálculos, ¿cierto? Para que lo guarde aquí en vacuna y le diga si se debe inyectar y cuántos milímetros. Un cálculo específico. Entonces, prácticamente el nombre sería cálculo de guión bajo vacuna. ¿Sí? Este programa está diseñado para, y aquí yo lo voy colocando, calcular, vamos a calcular la cantidad de milímetros de la vacuna, ¿cierto? Cantidad que necesita una persona dependiendo del peso y su edad. Entonces, lo mismo, escribir, ingrese el peso. Perfecto, ingresamos el peso. Ingrese edad, ingresa edad. Listo, aquí hacemos el proceso. Entonces, lo que ingrese el peso lo multiplica por este dato, esto es un dato ya médico, 345 menos 12, y que lo divide entre la edad, 15 más la edad, más 23.6. Estos cálculos los pueden encontrar ahí en la parte de cómo se calcula los milímetros en una vacuna. Y en salida dice, debe inyectar lo que haya guardado de su cálculo acá en vacuna en milímetros. Entonces vamos a guardar y vamos a correr paso a paso acá. Entonces, ingrese el peso, voy a colocarle 80, un ejemplo. La edad, vamos a ponerle 20 años. Él hace el cálculo y dice, debe inyectar 453.90 milímetros. ¿Listo? Entonces mira que paso a paso se puede ir aprendiendo y enseñando con estas palabras. Esa parte. Bueno, este es uno de los que tenía preparado. Ahora, el otro es, vamos a abrir aquí una hoja y van a ir a DFD. DFD es ya, digamos, otro programa para ir vamos a mirar si está aquí en DFD, para irlo descargando. No, en esta página no. Vamos a ir a la oficial. DFD, DFD, a ver si me lo dejo aquí. Creo que aquí en DFD. Para descargarlo. DFD, no lo estoy viendo por aquí. DFD, descargar. A ver si me sale aquí. Listo. Digamos que este Lucy no, pero estos son para hacer diagramas. DFD, no, estas son páginas que puede empezar a descargar más bien. Es como en muchas páginas está el DFD, pero no se recomienda sino descargar directamente desde la página oficial. Aquí está. Le dan descargar y es el programa. No abran de otras páginas porque a veces descargan otras cosas. Y bueno, voy a cerrar aquí un momento y voy a abrir DFD. Entonces, aquí tenemos DFD. DFD es un programa que nos va a servir.
eh, para diagramar los procesos. Entonces, mire que aquí tenemos el cuadrito de asignación, tenemos el de ciclo, tenemos el de decisión, tenemos el de lectura y el de salida. Aquí ya se llama salida, empecé a escribir, ¿sí? Entonces, analicemos este programa. Le voy a dar control más, lo mismo, vamos a ver aquí, ver con el más, creo que es con ver, acercar con más, esto, solo con el más. Entonces mire que vamos a hacer el mismo programa, el del área de un triángulo. Entonces simplemente voy a inicio, le coloco esta que es para ver, esta que está aquí, y le escribo. Vamos a quitar. Entonces al darle doble clic, usted le puede escribir aquí en comilla sencilla, área de un triángulo, y le da a aceptar. Entonces es como si viera qué es lo que necesita para que es este programa. Luego coloco otra ventana, otro mensaje que diga ingrese el valor. Ingrese el valor de la base con comilla sencilla. Listo, voy a seguir bajando acá. Entonces, tenemos dos avisos para el usuario. Luego tenemos este, que es el de lectura. Entonces, simplemente le digo base, que sería como crear la variable. Listo, base, la guarda ahí. Cuando la ingrese, lo guarda acá. Después altura, sale un mensaje y viene aquí altura y lo guarda. Listo. Y este cuadrito, este rectángulo prácticamente sería el de asignación donde va a ser la operación. Si yo le doy doble clic acá, simplemente me sale para hacer operaciones. Aquí yo le voy a decir área, que es el resultado, la flecha del resultado. Entre paréntesis le escribo base por altura, cierro paréntesis, divido en 2, que está la fórmula para el área de ese rectángulo. Listo, listo. Y cierro. Ya quedó. Y aquí le doy un mensajito que diga el área del triángulo es coma, cierra comillas, coma área, la variable. Y listo. ¿Sí? Entre comillas sencillas, después de la comilla sencilla le dice coma y área. Y aquí también es importante, dentro de la comilla colocarle punto y coma y un espacio para que no le quede pegado. Y aquí le vamos a dar paso a paso correr o correr. Y al correr le sale esta ventana donde le dice el área de un triángulo. Continuar. Ingrese el valor. Continuar. Voy a ingresar 2. Le doy continuar. Altura. Continuar. 3. Continuar. El área del triángulo es 3. Continuar. Listo. Es muy parecido a lo que vimos en PCIN. Es el mismo ejercicio del área del triángulo. Pero ahora en DFD. Control menos, voy a volver más pequeñito. ¿Sí? Es importante esa parte. Entonces, digamos que esto les va ayudando. Miren, acá tiene el pasito a pasito. Tiene este para depurar por si le sale algún error. Ejecutar hasta donde yo quiera. Tiene todos los de simbología que explicamos en la presentación. Vamos aquí a abrir otro ejercicio. Démosle que no. Lo tenía por ahí. Miremos a ver qué otro ejercicio tengo aquí en DFD. Tenemos el de una suma, prácticamente entre la variable 1, ingrese la variable 2, haga n1 más n2 y lo guarde en res y lo muestre. Prácticamente ahí está. Una suma sencillita. Vamos a correrla paso a paso. Entonces, correr, correr, correr. Ingrese el primer número. Vamos a darle 5. Por favor, ingrese el segundo número. Vamos a darle 5. Continuar es 10. 5 más 5, 10. Entonces mire que aquí en esta parte simplemente colocar respuesta o res
N1 más N2 y ya hace la suma. Entonces mira que esto es programa poco a poco. Voy a seguir explicando todo esto de algoritmos y haciendo más ejercicios en el siguiente video para que ustedes vayan haciendo esas prácticas. Hay muchos ejercicios que podemos empezar a ver y hacer y a practicar. Por ahora, esta es la sesión que les tenía, digamos, organizada. Espero que les guste mucho y que pues se animen a ser programadores a futuro. Bueno, entonces muchas gracias y espero que les haya gustado.